Listo. Aquí va. Listo. Ya tenemos sistema, ya no tenemos ningún inconveniente con eso, por favor. Ya podemos ingresar normalmente. Ya solucionaron el impasse. Entonces vamos a comenzar. Les ofrezco disculpas a todos. Qué pena, es que tenía una cosa que atender, pero vamos a continuar. Bueno, revisando, vamos a retomar, ¿sí? Entonces, quiero retomar esta primera parte. Yo no entiendo, muchachos, antes ustedes entraban sin solicitar permiso. Yo no entiendo por qué ahora está solicitando permiso. Bueno, yo creo que ya todos están. Entonces, quiero hacer énfasis para lo que vamos a revisar hoy, mis estimados ingenieros. Quiero retomar esta parte que habíamos hablado, aunque un poco de manera muy rápida, pero que es demasiado necesaria, ¿sí? Que es revisar las deformaciones máximas que se permiten en un diseño de estructuras de concreto, ¿sí? Reforzado. Entonces, habíamos dicho, mis queridos ingenieros, que los valores clásicos que nosotros vamos a tener para estas cosas, ¿sí? Van a ser 0.0021 como una deformación de fluencia, o sea, una deformación límite para el acero, a partir de la cual el acero empieza a fluir, ¿sí? Si podemos revisar esto. Esta deformación teóricamente es 0.0021, a partir de la cual el elemento empieza a fluir, y el material lo vamos a entender como un material elastoplástico, ¿sí? Y nosotros también tenemos que considerar que la deformación máxima del acero, del concreto es 0.003. Este es el valor máximo que vamos a considerar, ¿sí? Que vamos a considerar como un valor, ¿sí? Límite del concreto. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué estamos haciendo tanto énfasis en estos valores. Valores que ustedes, mis queridos ingenieros, tienen que tener en cuenta, o sea, ténganlos en cuenta porque esos valores son fundamentales. Esas son las dos cosas que quería retomar rápidamente. Muy bien, hablando rápidamente también, discúlpenme, de este tema que ya lo habíamos mencionado, la resistencia a tensión. El concreto, muchachos, el concreto en teoría no resiste ningún esfuerzo a tensión. Sin embargo, ¿sí? La normativa nos exige que hagamos, ¿sí? Un ensayo para medir la resistencia a tensión del concreto, ¿sí? La resistencia a tensión del concreto. Esa resistencia a tensión del concreto, oscila entre un valor que está entre el 10 y el 30% de la resistencia a compresión. Eso es lo que dice la teoría, ¿sí? Eso es lo que dice la teoría. En realidad, lo que hay que hacer caso y lo que nosotros debemos fundamentar el diseño es lo que digan los elementos. Es claro, ingenieros, que para lo que nosotros vamos a abordar en el curso, que son estructuras de diseño reforzado, nosotros vamos a considerar, y así se considera en el diseño de todas las estructuras de concreto reforzado a nivel de lo que estamos aprendiendo en nuestro pregrado, como en el posgrado, muchachos, que los que van a tener el área de estructuras como su línea de énfasis definitiva, van a siempre decir que el concreto no resiste esfuerzos a tensión, pero que sí sabemos que resiste algo a tensión, ¿sí? Entonces es claro, muchachos, ¿sí? Que tenemos que revisar que esas resistencias a tensión en la teoría de las estructuras de concreto nos van a ayudar a definir unas ciertas etapas, le podemos llamar así etapas, de diseño o de comportamiento de los elementos. Ya lo vamos a ver a continuación en lo que nos corresponde ya específicamente el diseño a flexión que vamos a empezar en este capítulo, en esta charla. Bien,
Quiero mostrarles rápidamente en esta parte, quiero mostrarles eh, un esquema muy general del ensayo, que se conoce como el ensayo de tensión o el ensayo brasilero. En este ensayo brasilero es simplemente un elemento como el concreto, ¿sí? El cilindro, el cual se le somete una carga, ¿sí? Una carga, digamos, diametralmente, con unas especificaciones y unas cosas, con el fin de que el cilindro rompa así en esta condición. Lo que pasa es que se supone que estos elementos generan esfuerzos en este sentido, en el sentido de la X, generando supuestamente esta falla. Quisiera pedirle aquí, le voy a dar la palabra al ingeniero Freddy para que en 5 minuticos, por favor, Freddy, nos hable un poquito sobre este ensayo, que este ensayo es fundamental, muchachos, de que lo tengan en cuenta, porque la tensión del concreto, aunque en estructuras, valga la redundancia, de concreto reforzado, no se necesita, en otros parámetros o en otras estructuras sí se necesita, como por ejemplo los pavimentos. Seguramente algunos de los que están tomando el curso ya vieron o están tomando el curso de pavimentos y se dieron cuenta que hay un diseño que es el diseño del PCA, el diseño de las losas de concreto. Y ahí nos hablan de un factor que se llama el módulo de rotura. Eso es un ensayo que se hace, que se tiene en cuenta para hacer ensayo de resistencia a tensión, con el cual en teoría se fundamenta una de las metodologías de diseño para poder diseñar pavimentos de concreto, o pavimentos rígidos que le llaman, aunque eso es una palabra inadecuada, ¿no? El asfalto es igual de rígido que el concreto, sino que es que se le llama al otro flexible y al otro rígido, pero en realidad las rigideces son muy parecidas. Entonces le doy la palabra 5 minutos al ingeniero Freddy para que por favor nos hable muy brevemente de este ensayo y él, en la experticia que maneja, qué aplicaciones tiene. Freddy, por favor, si nos puede ayudar. Buenos días. Buenos días, Freddy. Bueno, ingenieros, les comento primero la norma que se aplica para este ensayo es una norma técnica colombiana. La NTC es una NTC 722, ¿sí? Sí. De una de las cosas que nos hablaba, pues finalmente si los esfuerzos son muy bajos, las resistencias que se dan son muy bajas de lo que evaluamos nosotros, pues ahí sí, con todo lo que sabe el ingeniero, pues le comento que sí, básicamente nosotros de las aplicaciones que se le ha dado ha sido más hacia la parte de vías, ¿sí? Tensión indirecta. El ensayo básicamente consiste en aplicar una fuerza transversal al cilindro. Se toma sobre 2 muestras, igual como siempre, ingenieros, en parte del control de calidad. Un solo elemento, un solo cilindro no es una muestra representativa, para que lo tengan presente, siempre debe ser mínimo 2 muestras. Una sola muestra, pues para este caso puede, de pronto fue mal tomada o va contaminada, entonces no nos va a dar un dato real del ensayo. Lo que se hace es que el elemento, pues el cilindro debe tener más de 28 días y pues las medidas normales que se le toman de diámetro, de largo, para poder calcular densidades, y se falla de forma transversal, pues como lo estábamos viendo de pronto en la figura que se muestra. Le llaman tensión indirecta, es lo que me dice la norma. Y las resistencias, como decía el ingeniero, de las que nosotros evaluamos realmente no superaban más del 15, del 20%, son muy bajas en este momento. Ahí podemos observar cómo un cilindro de estos, en lo que nos está mostrando el ingeniero, se le aplica la carga. Freddy, una aplicación directa que usted haya tenido la oportunidad de revisar en todos los años de experticia que tiene en el manejo del concreto, ¿cuál sería? Pues ingeniero, sí, digamos que donde más evaluamos nosotros este tipo de ensayo fue en un tramo de vías de Transmilenio, donde se evaluaban módulos de ruptura de 50 y también se hacía a su vez ensayos de tracción indirecta, y realmente pues como les comento, las resistencias no superaban el 20% pues de un ensayo a compresión, ¿sí? Correcto.
eran cargas, pero ahora viéndolo desde el punto de vista pues que usted dice, no, en estructura nunca evaluamos nosotros este tipo de elementos. Le hago una última pregunta para cerrar aquí este capítulo, Freddy. ¿Ustedes encontraron allá en el laboratorio de Socreto alguna correlación entre el módulo de rotura y este ensayo de tracción indirecta? Digamos, hicieron una correlación o se dieron cuenta que el ensayo de módulo de rotura sí daba casi el mismo valor que el ensayo de tracción. Como ustedes eran tan juiciosos con esos ensayos, no sé, me llama mucho la atención eso. No, ingeniero, pues estuvimos haciendo las evaluaciones, pero hacer la correlación que no era tan, digamos, en este momento había mucha dispersión, ¿no? Los resultados de tracción con flexión, pues no eran, pues digamos, para hacer una buena correlación. Ah, perfecto. Es que mostrémosles rápidamente, les voy a mostrar, ingenieros, ¿sí? El ensayo de flexión es este, ¿sí? Y este también mide la resistencia a tensión del concreto, pero sobre vigas, ¿verdad, Freddy? Sí, señor, es así, es correcto. Entonces es este el ensayo que se hace, estimados ingenieros, y también extracción. Entonces quiero que tengan en cuenta, vuelvo y les digo, y con todo respeto siempre hago esta aclaración, no es por rellenar clase ni nada, sino que los textos hacen la aclaración de que se debe siempre hablar de esto, porque esta, digamos, ingenieros, esta es, por decirles algo, para los que no van a hacer énfasis en estructura, será la última oportunidad en que les mencionaremos esto, los docentes de estructura. Y pues para los de estructuras y todos nosotros tenemos que tener claro, porque es que realmente las cosas con las cuales vamos a evaluar y lo que decíamos con Freddy, el tema del control de calidad y estas cosas, pues los vamos a tener que tener mucho cuidado. O sea, ojo con esto, muchachos, ya hay muchas cosas, los libros hablan muchas más cosas de esto, pero pues ustedes ya tomaron cursos de materiales, ya tomaron cursos de concreto simple, entonces, digamos, a este orden de ideas asumimos que ustedes ya conocen muchas de esas cosas. Bueno, muchas gracias, Freddy. Bueno, sigamos entonces, ahora sí. Dirán mucho más de uno que está preocupado por las fórmulas que no hemos visto. Ahí les dejo otra cosa. La segunda parte que nos invita, después de que hayamos entendido todo esto, vuelvo y digo, mis queridos ingenieros, dudas que tengan, por favor, estoy presto a resolverlas, pueden intervenir en el momento que quieran. Un capítulo 2 que nos habla de las combinaciones de carga, que discúlpenme, que por ahora lo Profe, vamos a... ¿Sí? ¿Hay alguna yo pregunta? tengo, Sí, yo por tengo favor. una dudita. Sí, por favor. ¿Ese valor de deformación máxima de 0.003 se toma independientemente de la resistencia del concreto? Muchas gracias. Muy buena pregunta, joven. Mire, en teoría, si nosotros ensayamos concretos de alta resistencia o concretos de muy baja resistencia, ¿sí? Las condiciones de deformaciones no van a ser las mismas, no van a ser las mismas. Lo que pasa es lo que hablaba, lo que nos mencionaba en este momento el ingeniero Freddy, nos decía, dada una palabra que me gustó mucho, dada la gran dispersión. Usted va a hacer, así sea 20 cilindros de la misma calidad, ingeniero, de 21, de 28. Eso no le va a dar igual. Sobre todo yo estoy hablando, y aquí soy enfático, del concreto, ¿sí? Porque incluso la misma fabricación de la muestra puede dar muchas fuentes de incertidumbre y de cambios. ¿Qué es lo que sucede, ingeniero? Lo que sucede es que las teorías que vamos a comenzar a ver a partir de ahora se fundamentan en una resistencia máxima de un concreto estándar, ¿sí? Para el diseño. Y es indiferente la resistencia que se está tomando, pero para hacer estos modelos, pero su observación es muy válida. Pueda que un concreto de menos resistencia tenga una deformación más grande y pueda que un concreto de mayor resistencia tenga una deformación más pequeña. Y eso nosotros algo lo discutimos, ¿sí? Cuando revisábamos esto, ¿no es cierto? Decíamos que los concretos de mayor resistencia son menos dúctiles. Por favor, con la palabra dúctil en el concreto, porque de pronto comentan esto con algún ingeniero y dirá que yo estoy comentándoles cosas tontas, disculpen la expresión, sino que es que dúctil me refiero a qué tan fácil tiene el de deformarse. O sea, miren este concreto, porque me parece muy valiosa la pregunta, miren este concreto de 3000, es más dúctil, o sea, se puede deformar hasta 0.4.
este concreto de acá se puede deformar un poquito más, perdón, un poquito menos, este un poquito menos, este un poquito menos. Entonces la pregunta que hace el ingeniero es muy valiosa. Oiga, venga, profe, ¿y entonces cómo hacemos? O sea, cuando yo tenga un concreto de 4.000, 5.000, 6.000, tengo que tener un elemento diferente, una deformación diferente. No, para las teorías que se están fundamentando para el diseño y lo que vamos a comenzar a trabajar y a ver a partir de este momento, se considera que la deformación máxima permisible en el concreto es 0.003 y que la deformación admisible máxima del acero es simplemente el esfuerzo de fluencia dividido el módulo de elasticidad. Que si ustedes tienen un acero de Colombia de 420 y tienen un concreto un módulo de elasticidad de 200.000, la deformación máxima del acero es 0.0021. Pero me acabo de acordar en este momento, ingeniero, en su pregunta, y muchas gracias. Los norteamericanos trabajan con unos rangos entre 0.03 y 0.06, ¿sí? Pero ya a nivel de investigación, pero a nivel de textos, a nivel de diseño, todos trabajan con 0.003. Por eso usted, en cualquier texto de ingeniería que va a encontrar relacionado con esta área, por ejemplo, este es un texto que ustedes lo tienen y que les invito a que lo revisen, ¿sí? Ahí todos hablan que la deformación permisible es 0.003, pero es bueno que no se casen con una deformación dada en este caso. Si ustedes van a salir de otro país, los códigos, hay que leer los códigos. Todos los países tienen un código de construcción, todos los países. Y el que no lo tiene, mínimo ha adoptado el de europeo o el americano o el japonés o el chino, pero todos tienen un código. Entonces es bueno revisar eso. ¿Por qué? Y vuelvo, le reitero, vamos a mirar en nuestra clase que a nosotros nos piden unos valores mínimos los programas y entonces, pues, como estamos en Colombia, tenemos que trabajar con la normativa colombiana. Entonces, nosotros la norma nos obliga a eso, nos dice, vea, tiene que trabajar con estos valores. Y en Colombia, pues, estamos tomando lo que dice el ACI 318, ¿sí? Entonces, el ACI 318 nos dice que tenemos que tomar con esa deformación. Pero muy valiosa su pregunta. Muchas gracias, joven. Bien, sigamos. Entonces, voy a saltarme, porque no me voy a saltar, sino que es que voy a empezar a explicar, ¿sí? Este tema, que es el tema de flexión, para que luego concatenemos con el tema de las cargas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los temas que nosotros tenemos que revisar o cómo usted va a entender el diseño de una estructura de concreto? Pues un elemento cualquiera que él sea, debido a unas fuerzas externas, ¿sí? Va a estar sometido a momentos flectores, o sea, al tema de flexión. Va a estar sometido, también puede estar sometido a cargas axiales, o sea, a esfuerzos axiales. Va a estar sometido a esfuerzos de cortante, ¿sí? Va a estar sometido a esfuerzos de torsión o, en su defecto, la combinación de ellos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el diseño de las estructuras es muy sencillo porque lo que tenemos que ver es simplemente cuál es el comportamiento de una estructura de concreto ante esos 4 o 5 efectos, porque no hay más. No existen más, muchachos, ¿sí? Y las normativas están fundamentadas en cómo resistir esos elementos. Entonces, todos los textos de ingeniería en el área de concreto reforzado empiezan con el tema de flexión. Entonces, vamos a empezar a revisar el tema de diseño a flexión en vigas. ¿Listo? Aquí voy a ir, como les digo, voy a ir combinando los dos temas, el capítulo 2 con el capítulo 3, pero no porque sea desordenado, sino porque es que me parece conveniente que lo vamos analizando paralelamente para que vamos revisando qué es lo que pasa. Porque es que muchas veces hay una confusión y ya les voy a decir dónde es que está la confusión, por eso lo voy a hacer así. Bien. Listo. La primera parte que vamos a trabajar es flexión de vigas. Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos un elemento tipo viga, ¿sí? Ustedes traen de su curso de resistencia de materiales, mecánica de sólidos, un concepto que es el concepto de esfuerzos y deformaciones debidos a efectos de flexión. Esta es una típica viga
apoyada sobre dos elementos, un apoyo acá, otro apoyo acá, y una carga externa. En este momento, ustedes tienen la experticia suficiente para decir cuál es el diagrama de momentos de una carga, de un elemento sencillo. Permítanme, yo voy a empezar a hacer ya aquí unos dibujos. Les voy a ofrecer de antemano, estoy aprendiendo hasta ahora a manejar esto y estos me están quedando unos muñecos bien feos, pero pues trato de darme a entender, muchachos. Permítanme entonces. Ahí esto está abajo, permítanme. Entonces, bueno, voy a buscar aquí. Porque es que esa fue la otra observación que me hicieron el semestre pasado, que los estudiantes, no, profe, pero es que solamente letras y letras y no muestra ni un dibujo. Entonces voy a mostrar. Listo. Bueno, entonces, el primer tema que vamos a trabajar es un tema que es una viga. ¿Sí? Aquí están los apoyos. Listo, aquí están los apoyos. ¿Y qué era lo que nosotros siempre consideramos para un elemento tipo viga? Una carga. ¿Sí? Una carga. Ya estoy cogiendo algo de destreza, muchachos, no crean. W. Entonces, es una viga simplemente apoyada. ¿Sí? Ahí no estás compartiendo la pantalla. Discúlpeme, qué pena, me olvidé de compartir. Tiene toda la razón. Qué pena con ustedes. Qué pena. Chambre. Ya. Disculpen el dibujo y lo que está. Pero créanme, muchachos, que esto es como todo. Experticia y técnica. Entonces, tenemos nuestro elemento, ¿sí? Que es una viga. Ay, Dios mío. Un elemento que es una viga simplemente apoyada y una carga W, ¿sí? Entonces, todas las teorías y todas las metodologías que nosotros tenemos que aprender en esto se fundamentan y están en realidad orientadas hacia entender este concepto. Pregunta, ¿cuál es el momento máximo y cuál es el cortante de una configuración como esas? Por favor, alguien que me conteste. ¿Cuánto valía el momento máximo de un elemento simplemente apoyado, con una carga distribuida W? ¿Cuánto vale? Muchachos. Creo que es W L cuadrado sobre 8, creo. No sé, W. no me acuerdo sobre qué estaba. Esto está muy raro, muchachos. Miren, estamos con el de la universidad. Y me va a cerrar el sistema en 10 minutos. Muy raro. Exactamente, ¿no es cierto? El momento es igual a W L cuadrado sobre 8. ¿Sí? Ese es el momento máximo. Entonces quiero que empiecen desde aquí ya a entender, muchachos, hacia dónde es que nosotros vamos. Nosotros vamos hacia el punto donde vamos, esta es la carga, este es el momento externo, el que produce, el que nosotros le producimos. Aquí tenemos una viga, ¿sí? El momento que le producimos, el momento de la viga como tal, ¿sí? ¿Y cuál era el cortante máximo? ¿Cuánto vale el cortante máximo? W por L. Sobre 2. Recuerda que el cortante máximo es el cortante que se encuentra en los extremos. ¿Sí? Muchas gracias. Estos son los efectos externos. Entonces, hagamos rápidamente un gráfico. Espero que no me salga tan torcido. Eso sí, ya le estoy cogiendo el tiro a esto. Y el diagrama de momentos era así, ¿no es cierto? ¿Dónde teníamos el momento máximo? En el centro, ¿sí? Y hagamos un diagrama. Este es el diagrama de momento, contraposición. ¿Y cuál era el diagrama de cortante, contraposición? Algo así. Discúlpenme, ojalá me salga así.
¿Listo? Este es el cortante, este es el momento máximo y este es el cortante máximo. ¿Sí? O sea, el momento máximo se obtiene en el centro y los cortantes máximos se obtienen en los apoyos. Estas son las fuerzas que necesitamos nosotros evaluar externamente para que estas fuerzas sean resistidas por una sección, ¿sí? Una sección, ingenieros, que usted le va a definir un ancho y un alto. ¿Listo? Un ancho y un alto. Usted le va a definir a la sección un ancho y un alto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? El objetivo de este tema es entender qué es lo que pasa a medida de que, miren lo que está sucediendo aquí, ingenieros. Lo que sucede es que nosotros vamos desde unos momentos cero prácticamente en los extremos y vamos a ir creciendo hasta un momento máximo. ¿Será que esta sección se va a comportar igual? Nosotros aprendimos por allá en nuestro curso de flexión que a qué era igual el esfuerzo en flexión. Alguien que me recuerde, por favor. Bueno, no se acuerdan. Es el momento por la ubicación del centro, ¿sí? Del eje neutro, el momento por la ubicación del eje neutro por la inercia XX. Ojo con esto, muchachos, porque esto lo vamos a necesitar bastante, ¿sí? Lo vamos a necesitar. Y en esto es donde se empieza a fundamentar todo lo que nosotros vamos a revisar. ¿Listo? Todo lo que vamos a revisar. Por favor, les aclaro una vez, mis queridos estudiantes, si se me corta esto, me dan 5 minutos, cargo la nueva sesión. No sé por qué me acaba de salir un mensaje de que se va a cortar. Está muy raro eso. Pero por favor, vuelvo inmediatamente a generar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volviendo nuevamente a lo que nosotros vamos a ver. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. La teoría de la flexión de las vigas de flexión, ¿sí? En concreto reforzado, se fundamenta en 3 condiciones muy particulares. Primero, muchachos, secciones donde el concreto no esté agrietado. ¿Listo? O sea, el concreto no va a estar agrietado, no le pasa nada. O sea, si el concreto no está agrietado, si esa sección es continua, usted la puede trabajar con la teoría de la flexión. ¿Listo? Ya vamos a hacer la aclaración en esa cosa. Segundo, la etapa en el concreto agrietado, pero que esté en un rango elástico. Perdón, que esté en un rango elástico. Y la tercera condición es la condición de falla o resistencia última. La norma establece las 3 condiciones bajo las cuales, y toda la literatura, bajo las cuales usted va a trabajar. Entonces, comencemos, ¿sí? Comencemos. Me queda 4 minutos. Bueno, aquí dice que queda 4 minutos. Bueno, vamos a hablar entonces rápidamente de la sección del concreto no agrietado. Entonces, ¿cuál es la sección del concreto no agrietado? Si yo tengo este elemento, voy a abrir uno nuevo. Si yo tengo un elemento como la viga, ¿sí? Siempre se estudia con estos elementos, con un elemento simplemente apoyado, ¿sí? Y esta viga tiene una carga, ¿sí? Tiene una carga. Esa carga, esta carga, digamos que esto es una carga 1. La carga total con la cual usted tiene que modelar va a ser la carga 1 más el peso propio. No se olvide nunca del peso propio, ¿sí? Siempre tiene que modelar como la carga externa que le está colocando más el peso propio. ¿Listo?
La carga 1, pues usted ya sabe cómo, la carga 1 evidentemente se la tienen que dar o usted la va a definir. El peso propio. Quiero hacer una observación aquí rápidamente porque el semestre pasado me encontraba con estas dificultades. ¿Cómo se obtiene el peso propio de una viga? El peso propio, pues no es otra cosa que el gamma del concreto por la sección de la viga. ¿Sí? Digamos que usted tiene una viga, aquí voy a hacer un ejemplo. Digamos que usted tiene una viga cuya sección clásica es de 30 por 40. ¿Listo? 30 por 40. Entonces, ¿cuál es el peso propio? Entonces vamos a evaluar. El peso propio de la viga es, ¿cuánto es el peso unitario? Ya hemos hablado y hemos discutido, ya incluso Freddy nos aclaró de concretos livianos, pero te estamos diciendo que nosotros, para nuestro diseño, siempre vamos a considerar un concreto de peso normal, o sea, 24 kilonewton por metro cúbico, por la sección. ¿Cuál es la sección? 0.3 metros por 0.4 metros. Esto nos da un valor, si alguien me ayuda, antes de que se me vaya a cortar el elemento, 0.3 por 0.4 por 24. Eso me da 2.88. 2.88. 2.88, ¿qué, ingeniero? Kilonewton Por metro. por metro. Muchas gracias, muy amable, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos está diciendo esto? ¿Sí? Que esto pesa casi 300 kilos por metro. Eso es lo que pesa esto. Recuerden que si ustedes quieren esto en toneladas, para las personas que de pronto quieren ver la dimensión, esto lo dividen entre 10. ¿Sí? O sea, esto me da 0.2, bueno, 0.88 toneladas por metro. Entonces ahí podemos entender, para los que de pronto no estamos muy relacionados con el peso, pero con esto ya. Estos son 200, casi 300 kilos por metro que pesa una viga de 30 por 40. Imagínense, eso es bastante generoso. ¿Sí? Entonces, olvidar el peso propio es